Buenas tardes. Antes que me hubiera apasionado por mujer alguna, me jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia. Esta frase con la que empieza la vorágine se la aprendió sin querer aprendérsela un joven secretario de embajada destinado en Bogotá en los años 90. Yo, que me leí esta novela viajando por el Amazonas, creo que completamente, como diría, entre fascinado y oprimido por el clima opresivo que mantiene. Desde entonces me acuerdo de la frase y no he necesitado abrir el libro para intentar recitársela, no sé si bien o mal, pero casi de memoria. Muchos años después, ese joven secretario de embajada, ahora director de programación de esta Casa de América, tiene el honor de darles la bienvenida a este acto, para mí sin duda conmovedor, y darles este saludo institucional. No tengo mucho más yo que contarles, y sí dar la palabra a quienes esta tarde nos acompañan. Por una parte, el editor Diego Hidalgo, entre otras muchas cosas, y por eso visitante y amigo asiduo de esta casa, hoy aquí como editor de Drácena, la editorial que ha tenido el valor de jugarse el corazón al azar y editar la novela en España, que hacía muchos años que no estaba disponible, y que nos hablará en primer lugar. Después tendremos un acto que creemos bonito, en el que Javier Crae leerá fragmentos de La Vorágine, acompañado de los músicos Sangó Deli, Daniel Salorio y Yago Salorio, y terminaremos con la despedida institucional por parte del embajador de Colombia en España. Así que sin más os dejo con el editor Diego Hidalgo. Diego, por favor. Bueno, buenas tardes. Soy Diego Hidalgo, muchas gracias por la presentación. José Antonio de Ori. En primer lugar, quiero dar las gracias a la Casa de América, que siempre se brinda a ayudar y a promocionar todo lo que tiene que ver con Latinoamérica. El otro día tuvimos un acto estupendo con la secretaria de la SEGIP, de las Cumbres Iberoamericanas, Rebeca Greenspan, y hoy pues tengo el honor de presentar, por lo menos rápidamente, porque el editor debe ser siempre breve, esta novela magnífica, La Vorágine. Pensamos que el embajador de Colombia va a venir después a cerrar el acto. Yo quiero decir el amor que siento por Colombia, a pesar de que he estado solo una vez. José Antonio de Ori ha pasado allí 3 temporadas muy largas, y yo no he tenido la suerte de ir a la Amazonia y a la selva. Drácena es una editorial que ha nacido hace 10 días. Este es nuestro tercer libro. El primero, que es de Roberto Alt, que es sobre el ocultismo en las noches bonaerenses de Buenos Aires, y el segundo es de Gastón Segura, a quien afortunadamente tenemos con nosotros. El objetivo de Drácena es resucitar textos, si no olvidados, que no se han editado en mucho tiempo, del siglo XX, y sacar a autores que lo merecen por su interés, por su innovación, a la luz. Roberto Alt murió a los 42 años de edad, y José Eustacio Rivera, cuya obra presentamos hoy, murió con 40. Esperamos que Gastón Segura viva muchos años y que haga un buen promedio de longevidad de nuestros autores. La Vorágine es una maravillosa novela, considerada, como diré rápidamente luego, por algunos autores como la principal obra literaria, la principal novela de Colombia, antes de la obra ingente de García Márquez, y desde luego era una novela de lectura indispensable. A mí me gustaría que, en vez de estar yo aquí, estuviera Miguel de la Cuadra, que nos ha dicho a quien tenemos aquí, y que nos ha dicho que es su libro de mesilla, de noche, y que tanto le impresionó, y él sí que conoce la selva y la Amazonia.
La novela, el editor siempre tiene la misión de tratar de que los asistentes a la presentación compren su libro. Entonces yo modestamente voy a tratar de interesarles un poco en la novela, para quienes no la conozcan. La novela narra las peripecias de Arturo Cova, o Arturo de Cova, y de su amante Alicia, que huyen de la apretada, de la opresiva ambiente de Bogotá hacia los llanos, y más tarde él pierde a su amante Alicia y van a la selva amazónica, y allí se exponen las durísimas condiciones de vida de los colonos, de los caucheros, de los indígenas esclavizados durante la época de la fiebre del caucho. La novela tiene 3 partes, es un poco, sigue un poco las pautas de las grandes epopeyas casi clásicas. O sea, podemos decir que es como la Eneida o como la Odisea, en la que el protagonista huye a un lugar lejano y luego se pierde, y al final hay un final epopéyico que por supuesto no voy a narrar. Las 3 partes son 3 escenarios distintos. El primero es la huida de Bogotá, el segundo cuenta la estancia en los llanos y la separación de Alicia, y luego por fin la incursión en la selva amazónica de Arturo Cova en busca de su amada, de su adorada Alicia. De forma paralela hay un testimonio de Clemente Silva, que es un cauchero que emprende un éxodo desde la ciudad de Pasto tras las huellas de su hijo, y que solo encuentra la esclavitud de las caucheras. De la vorágine pues se han hecho enormes elogios. Horacio Quiroga, que es otro gran escritor de la selva y de la frontera, la consideraba el libro más trascendental que se ha publicado en el continente, y calificaba a Rivera como el poeta de la selva. Cedomil Goy, que hizo una historia de la novela hispanoamericana antes de la obra de García Márquez, dice: La vorágine es una de las más notables, y no la más notable, de las novelas modernas hispanoamericanas, y desde luego la más brillante y original de las novelas del periodo, que explora las posibilidades de la novela naturalista, sin llegar a la torsión grotesca y satírica. Y Alejandro González Segura, en la introducción a su edición de La vorágine, que data ya de muchos años, dice: La vorágine, novela con la que se inicia el llamado ciclo de la violencia en la narrativa colombiana, se presenta sin duda como una de las más importantes de su país, hasta la llegada varias décadas más tarde del fenómeno narrativo que supuso la obra de García Márquez. José Eustacio Segura, el autor, fue a Nueva York para negociar los derechos de su novela con cineastas, y allí desgraciadamente se murió, como he dicho, pues muy precozmente, con 40 años, precisamente por la enfermedad que había contraído, una malaria cerebral que había contraído en la selva. Se han hecho películas. La empresa RCN Televisión de Colombia produjo una versión en formato de telenovela, y en México se produjo también la película Abismos de Amor, basada en La vorágine. José Eustacio Rivera escribió en 1921, 3 años antes de La vorágine, un libro que estábamos conmemorando antes con José Antonio, de sonetos y versos alejandrinos muy interesantes que su abuelo, ¿verdad?, editó en una antología de la poesía iberoamericana. Al final del libro hay una especie de diccionario o de glosario que hay que consultar varias veces por las palabras que tú, Miguel, conocerás de sobra y que no lo necesitas, pero los demás sí. Por ejemplo, pues yo me di con la palabra igarapé y fui allí y tal, que significa riachuelo. Y
yo creo que sin más he cumplido la función del editor. Creo que es un libro apasionante y que ustedes no se acordarán de mí malévolamente si llegan a leerlo. Muchas gracias. Y ahora pues me pone a pasar. Muchas gracias, Diego, por editar el libro, sobre todo, y por presentarlo. Permítanme, antes de dar paso a los artistas, saludar a dos personas que se han recorrido por distintos motivos las selvas de Colombia. Miguel de la Cuadra Salcedo y el embajador Pico de Coaña, fue embajador en Colombia. Ahora nos le dan fragmentos de la vorágine Javier Crae, acompañado, como les decía, por los músicos Shango Deli, Daniel Salorio y Yago Salorio. Les dejo con todos ellos, por favor. Oh selva, esposa del silencio, madre de la soledad y de la neblina, ¿qué hado maligno me dejó prisionero en tu cárcel verde? Los pabellones de tus ramajes, como inmensa bóveda, siempre están sobre mi cabeza, entre mi aspiración y el cielo claro, que solo entreveo cuando tus copas estremecidas mueven su oleaje a la hora de tus crepúsculos angustiosos. ¿Dónde estará la estrella querida que de tarde pasea las lomas? Aquellos celajes de oro y múrice con que se viste el ángel de los ponientes, ¿por qué no tiemblan en tu dombo? ¿Cuántas veces suspiró mi alma, adivinando, a través de tus laberintos, el reflejo del astro que empurpuraba las lejanías hacia el lado de mi país, donde hay llanuras inolvidables y cumbres de corona blanca, desde cuyos picachos me vi a la altura de las cordilleras? ¿Sobre qué sitio erguirá la luna su apacible faro de plata? Tú me robaste el ensueño del horizonte y solo tienes para mis ojos la monotonía de tu cénit, por donde pasa el plácido albor que jamás alumbra las hojarascas de tus senos húmedos. Y nos decidimos por el Bichada. Yo he sido cauchero, yo soy cauchero. Viví entre fangosos rebalses, en la soledad de las montañas, con mi cuadrilla de hombres palúdicos, picando la corteza de unos árboles que tienen sangre blanca, como los dioses. A 1000 leguas del hogar donde nací, maldije los recuerdos, porque todos son tristes. El de los padres, que envejecieron en la pobreza, esperando apoyo del hijo ausente. El de las hermanas, de belleza núbil, que sonríen a las decepciones, sin que la fortuna mude el ceño, sin que el hermano les lleve el oro restaurador. A menudo, al clavar la hachuela en el tronco, sentí deseos de descargarla contra mi propia mano, que tocó las monedas sin atraparlas. Mano desventurada que no produce, que no roba, que no redime. Y ha vacilado en libertarme de la vida. Y pensar que tantas gentes en esta selva están soportando igual dolor. Tengo 300 troncos en mis estradas y en martirizarlos gasto 9 días. Les he limpiado los bejuqueros y hacia cada uno desbrocé un camino. Al recorrer la taimada tropa de vegetales para derribar a los que no lloran, suelo sorprender a los castradores robándose la goma ajena. Reñimos a mordiscos y a machetazos, y la leche disputada se salpica de gotas enrojecidas. Mas, ¿qué importa que nuestras venas aumenten la savia del vegetal? El capataz exige 10 litros diarios y el fuete es usurero que nunca perdona.
Y qué mucho que mi vecino, el que trabaja en la Vega Próxima, muera de fiebre. Ya lo veo tendido en las hojarascas, sacudiéndose los moscones. Que vivo, sentí deseo de descargarlas contra mi propia mano, que tocó las monedas sin atraparlas. Yo he sido cauchero, yo soy cauchero, y lo que hizo mi mano contra los árboles, puede hacerlo contra los hombres. Afluyeron al baile más de 50 indios, de todo sexo y edad, pintarrajeados y silenciosos, y fueron amojonándose en la abierta playa con las calabazas de hervidora chicha. Desde por la tarde habían hecho acopio de mojojoyes, gruesos gusanos de anillos peludos que viven enroscados en los troncos podridos. Descabezábanlos con los dientes, como el fumador que despunta el cigarro, y sorbían el contenido mantequilloso, refregándose luego la vacía funda del animal en las cabelleras para lustrarlas. Las de las pollonas, de altivos senos, resplandecían como el charol. Bajo el nimbo de plumas de guacamayo y sobre los collares de corozos y cornalinas, el cacique se había envijado el rostro con achiote y miel y aspiraba el polvo del yopo, introduciéndose en las narices sendos canutillos. Cual si lo hubiera atacado el delirium tremens, bamboleábase embrutecido entre las muchachas y las apretaba y perseguía, semejante a un cabrío rijoso, pero impotente. A veces, a media lengua, venía a felicitarme, porque, según el Pipa, era yo, como él, enemigo de los vaqueros, y le habían quemado las fundaciones, cosa que me hacían digno de una macana fina y de un arco nuevo. Abrazóme el anciano las pantorrillas trabajando una explicación. Nada, tomando yagé. Ya conocía las virtudes de aquella planta que un sabio de mi país llamó telepatina. Su jugo hace ver en sueños lo que está pasando en otros lugares. Recordé que el Pipa me habló de ella, agradecido de que sirviera para saber con seguridad a qué sabanas van los vaqueros y en cuáles sitios abunda la caza. Habíale ofrecido a Franco ingerirla para adivinar el punto preciso donde estuviera el raptor de nuestras mujeres. El visionario fue conducido en peso y recostado contra un estantillo. Su cara singular y barbilampiña había tomado un color violáceo. A veces vadeaba su propio vientre y sin abrir los ojos se quería coger los pies. Entre el lelo corro de espectadores le sostuve la frente con mis manos. Recuerdo que la noche de mi llegada celebraban el carnaval. Frente a los barandales del corredor discurría borracha una muchedumbre clamorosa. Indios de varias tribus, blancos de Colombia, Venezuela, Perú y Brasil, negros de las Antillas, vociferaban pidiendo alcohol, pidiendo mujeres y chucherías. Entonces, desde una trastienda, aventaban triquitraques, botones, potes de atún, cajas de galletas, tabaco de mascar, alpargatas, franelas, cigarros. Los que no podían recoger nada empujaban por diversión a sus compañeros sobre el objeto que caía y encima de él arracimábase el tumulto entre risotadas y pataleos. Del otro lado, junto a las lámparas humeantes, había grupos nostálgicos escuchando a los cantadores que entonaban aires de sus tierras, el bambuco, el joropo, la cumbia. De repente un capataz velludo y bilioso se encaramó sobre una tarima y disparó al viento su Winchester. Expectante silencio. Todas las caras volvieron al orador. «Caucheros», exclamó este, «ya conocéis la munificencia del nuevo propietario. El señor Arana ha formado una compañía que es dueña de los cauchales de la Chorrera y los del Encanto. Hay que trabajar, hay que ser sumisos, hay que obedecer. Ya nada queda en la pulpería para regalaros. Los que no hayan podido recoger ropa, tengan paciencia. Los que están pidiendo mujeres, sepan que en las próximas lanchas vendrán 40. Oídlo bien, 40.
para repartirlas de tiempo en tiempo entre los trabajadores que se distingan. Además, saldrá pronto una expedición a someter las tribus andoques y lleva encargo de recoger guarichas donde las haya. Ahora prestadme todos atención. Cualquier indio que tenga mujer o hija debe presentarla en este establecimiento para saber qué se hace con ella. Oigan este consejo, no diga nada. Dicen que el que habla hierra, pero el que hable de estos secretos errará más. Vaya, predíquelos en Lima y en Bogotá, si quiere que lo tengan por mendaz y calumniador. Si le preguntan por el francés, diga que la empresa lo envió a explorar lo desconocido. Si le averiguan la especie aquella de que el culebrón mostró cierto día el reloj del sabio, adviértales que eso fue con ocasión de una borrachera y que por siempre está durmiéndola. Al que le interrogue por el Chispita, respóndale que era un capataz bastante ilustrado en lenguas nativas, yeral, carijona, huitoto, muinane. Y si usted, por adobar la conversación, tiene que referir algún episodio, no cuente que esa paloma les robaba los guayucos a los indígenas para tener pretexto de castigarlos por inmorales, ni que los obligaba a enterrar la goma solo por esperar que llegara el amo y descubrirle ocasionalmente los escondites, con lo cual sostenía su fama de adivino, honrado y vivaz. Hable de sus uñazas, afiladas como lancetas, que podía matar al indio más fuerte con imperceptible rasguñadura, no por ser mágicas ni enconosas, sino por el veneno de curare que las teñía. Paisano, exclamé, usted me habla de Lima y de Bogotá como si estuviera seguro de que puedo salir de aquí. El gobernador Roberto Pulido, competidor comercial de sus gobernados, no había establecido impuestos estúpidos. Sin embargo, fraguábase la conjura para suprimirlo. Su mala estrella le aconsejó dictar un decreto en el cual disponía que los derechos de exportar caucho se pagaran en San Fernando con oro o con plata, y no con pagarés girados contra el comercio de Ciudad Bolívar. ¿Quién tenía dinero listo? Los guardadosos. Mas estos no lo ahorraban para prestarlo. Compraban goma barata a quien tuviera necesidad de pagar tarifas de exportación. Al principio los mismos conspiradores entraron en competencia en este negocio. Luego sacaron de allí el pretexto para estallar, decir que Pulido dictó su decreto aprovechando la carencia de numerario para hacerse vender la goma a precio irrisorio por intermedio de compinches confabulados. Y lo mataron, lo saquearon y lo arrastraron. Y en una sola noche desaparecieron 70 hombres. Mientras tanto, el bongo seguía agua abajo y la niña Griselda vino a colocarse ante el cayeno, barbullando con tritas explicaciones para impedirle reparar en los fardos de mercancía. Allí estaban ocultos mis compañeros, mal tapados con un costal, bajo cuyo extremo les salían los pies. Por mi cara corría un sudor de muerte. El cayeno los vio y, montando un revólver, bajó hacia ellos. «Señor», balbucí, «son dos muchachos que están con fiebres». El déspota inclinóse para descubrirlos y súbito Fidel le agarró el arma con ambas manos mientras el catire lo sujetaba por la cintura. Salté como pude para arracimármeles, pero el expresidiario, liso como un pez, se nos zafó repentinamente lanzándose al río. La niña Griselda le alcanzó a dar en la cabeza un canaletazo. Sobre las burbujas que el fugitivo provocó en el agua, cayeron los perros. El cayeno se sumergió. Listas en las bandas acechaban las carabinas. Aquí está, perdido al timón. 1, 2, 10 disparos. El hombre se puso a flote, haciéndose el muerto, mientras se alejaba de los fusiles, y luego los cachorros no podían alcanzarlo. Allí, no les dejen tomar respiro.
Bogábamos en el bongo furiosamente y la cabeza desaparecía rápida como un pato zambullidor para emerger en punto impensado, y Martel y Dólar seguían la ruta en la onda carmínea, aullando presurosos en pos de la presa, hasta que presenciamos sobre la costa el cuadro crispante. Uno de los perros cabestreaba el cadáver por el remanso, al extremo del intestino, que se desenrollaba como una cinta larga, siniestra. Así murió aquel extranjero, aquel invasor, que en los lindes patrios taló las selvas, mató a los indios, esclavizó a mis compatriotas. Un museo maravilloso, que son los desconocidos y olvidados, como vosotros ahora habéis hecho con la vorágine, que fue, pues, yo creo que además ahora el Yané, para que no lo sabéis, de la rasca, es una maravilla todos los caucheros, comer farina, comer una entera los caucheros. Bueno, yo soy Gastón Segura y gracias a Drácena y a Diego Hidalgo, pues hace unas semanas edité un libro que al principio fue un blog y espero editar más en Drácena, porque estoy un poco en el comité asesor literario. O sea que... Y puedo decir que los planes son los siguientes: de rescatar un tipo de novela iberoamericana o hispanoamericana esencialmente, trasterrada por el llamado boom latinoamericano. El boom, que es magnífico, y esto no se le puede poner ninguna pega, nos ocultó una serie de novelistas de toda índole, pero que nosotros venimos entendiendo como novelistas, como los novelistas indigenistas, ¿no? Que nacen precisamente, esta es la primera novela, o la novela iniciática del indigenismo, donde parece que sea un naturalismo, pero en realidad se abandona el naturalismo porque se queda un corsé demasiado europeo y en cierta manera zafio para el mundo extraordinario que es América. Después de la novela magistral de Rivera, vendrá con otro corte, pero no por ello menos indigenista, pero con otro corte porque es excesivamente tierna, vamos a pasar conmovedoramente tierna, que es la novela de Huiraldes, Don Segundo Sombra, e inmediatamente la novela de los indios de Icaza, y también los de Abajo, que no se puede olvidar, de Arturo Azuela, que es exactamente en ese mismo tiempo. Ahí se compone una manera de hacer que yo creo que va a alcanzar la cumbre con un hombre que he intentado promover en España con poco éxito, que es Miguel Ángel Asturias. Miguel Ángel Asturias a su vez vive en París, traduce el Popol Vuh y escribe los cuentos de Guatemala. Sí. Y la cumbre, digo, la consigue no con la novela que todos ustedes conocen, que es El Señor Presidente, sino con una novela inmediatamente posterior y que para mí es tan importante como La Vorágine, que es Los Hombres de Maíz. Ya después la literatura de Asturias será de compromiso, se alejará de lo que es la literatura meramente indigenista, que por una parte es una literatura de compromiso con la opresión de los pueblos indígenas y con la opresión de las clases más bajas, pero sin embargo sin abandonar la mitología que esas personas están creando, y que yo creo que en la cumbre, en esta visión de mundo, en esa cosmovisión, se alcanzan Los Hombres de Maíz, que de alguna manera yo creo que a algunas personas de mi edad nos ha llegado muy mitigada en el boom, porque el boom tamiza todo esto, dado que el boom de la literatura latinoamericana, los escritores del boom, tanto don Gabriel García Márquez como Vargas Llosa, como en fin Guillermo Cabrera Infante, tienen una visión mucho más europeísta y un afán más europeísta que estos primeros
novelistas nuestros, porque tienen nuestra lengua, que lo que más les preocupa es han abandonado el romanticismo, han abandonado el realismo y se han encontrado con un material nuevo que es el habla y la mitología de su pueblo. Y por eso se les llama realmente indigenistas. Pues bien, trataremos de rescatar a algunos de estos autores, todos los que podamos, y a su vez nuevos autores que nos vengan en lengua española, sobre todo en lengua española, vengan de donde vengan, si vienen de Cantón da lo mismo, que hagan una propuesta literariamente arriesgada. En este evento, que constituye además un paso más adelante en lo que hemos llamado el mes de Colombia aquí en Casa de América, y que qué mejor contribución que este acto que con estas palabras termina y que representa de alguna manera un elemento más de la fuerza que tiene la cultura colombiana en este momento en el mundo, y que por supuesto se va a materializar con todas estas actividades que hemos programado para el mes de febrero. Y la antesala de la visita es que Colombia es el país invitado a la Feria de Arte Contemporáneo de Madrid, algo que nunca ha sucedido en la historia reciente, que individualiza mucho la visita de Estado y el estado de las relaciones entre España y Colombia. Algo que asumimos además como una grandísima oportunidad, pero también como el más grande de los compromisos, con toda la responsabilidad que eso supone. Y lo supone además por el momento especial que está viviendo Colombia. Todos creemos, independientemente de la posición que tengamos frente al proceso de paz que se está surtiendo en este momento en la ciudad de La Habana, que la paz hay que conseguirla y que hay que seguir construyendo escenarios de paz en Colombia. Y allí el factor cultural juega un rol preponderante, tan preponderante que hace parte de la esencia de lo nuestro. Y cuando una visita de Estado está enmarcada por la cultura, supone que vamos por lo que perdura. Porque yo lo he dicho muchas veces, y eso no puede ser, a lo mejor no es políticamente correcto decirlo por quien temporalmente es un diplomático, que las relaciones políticas se dan y sobreviven, algunas de ellas terminan, las relaciones económicas también nacen, crecen y se reproducen como los ciclos vitales de los seres humanos, pero en últimas lo único que queda entre dos pueblos es la relación cultural, y yo creo que eso es esencial. Eso es lo que yo he aprendido acá de mi maestro Plinio, que fue un gran embajador de Colombia en Portugal, en París, el decano y el maestro de los embajadores, y yo creo que ese elemento cultural por eso se convierte un poco en lo que los anglosajones llaman el glue, es decir, ese cemento, ese factor que cohesiona las sociedades, mucho más en el caso particular de quienes somos parte del espacio iberoamericano. Por eso celebrar con profundo agradecimiento además la reedición a cargo de la editorial Drácena, de don Diego Hidalgo, además aquí presente, porque yo creo que es una muestra más del compromiso con lo que son los hitos, además de la cultura y de la literatura colombiana. Como ustedes han sido testigos a lo largo de estos minutos, creo que se trata de una obra que ha marcado una de las épocas fundamentales. Algunos dicen que la literatura colombiana entró precisamente al siglo XX gracias a la vorágine, y lo que implicó no solo como denuncia desde el punto de vista social, como una novela comprometida con una realidad social que se estaba viviendo, implicó además que se marcara una pauta sobre la cual ha evolucionado buena parte de la literatura colombiana. Y eso lo traigo a colación porque además yo creo que la vorágine, en términos de la reivindicación de la palabra, que creo que fue lo que hizo nuestro premio Nobel de literatura en ese discurso de Zacatecas, aquí se dice, es un lugar común, que una imagen vale más que 1000 palabras. Lo que él hizo fue exactamente lo contrario, fue reivindicar la palabra sobre la imagen y la capacidad ilimitada que tiene la palabra para transformar la realidad. Y me parece que eso es esencial, y yo creo que hablar de la vorágine es hablar de un esfuerzo precursor en esa dirección, de unas palabras que tienen que ver además con nuestra lengua, que tienen que ver, normalmente aquí en España siempre nos dicen, no, es que los colombianos hablan muy bien. Yo no sé si eso será cierto o no, no sé si será el mejor español que se hable en Iberoamérica, pero lo que sí sé es que por lo menos somos los que los defendemos, la pureza del lenguaje lo defendemos con mayor ahínco, y eso tiene un mérito, y la vorágine tuvo el mérito además un poco de
de iberoamericanizar, si lo podemos decir así, un poco de hacer bajar de su pedestal la lengua española, de introducir esa cantidad de palabras nuevas relacionadas con nuestras fronteras, con nuestra Amazonia, con la Orinoquia, con tantas cosas que además se utilizaron en su momento como una herramienta, ya lo digo, de denuncia en relación con comportamientos que eran comunes en ese momento y que hoy hacen parte, además de las luchas fundamentales de la humanidad por la consolidación de los derechos fundamentales también. Entonces yo creo que por todas esas razones hoy estamos asistiendo a un evento que tiene muchas gracias, Diego, por toda esta contribución, por esta reedición de La Vorágine. Como ya les decía, es un orgullo que arranquemos firmemente este mes de Colombia en Casa de América con este acontecimiento cultural tan importante que esperamos se vea complementado poco a poco con las demás actividades que se van a realizar a lo largo de este mes en Casa de América, porque aquí en Casa de América va a haber una exposición también sobre temas de paz y conflicto, como lo va a haber en todos los espacios del Paseo Artístico de Madrid con arte colombiano, porque la buena noticia es que fuera de Arco, en Arco tenemos 10 galerías y tenemos un stand institucional, pero fuera de Arco vamos a tener 20 exposiciones. Ustedes me mencionan cualquier espacio artístico y les puedo contestar que ahí va a haber arte colombiano, además de las galerías privadas. Patricia Tavera, por ejemplo, va a estar en una de las galerías exponiendo, de tantos artistas, de tanto boom, de tanta cultura que Colombia en este momento le está mostrando al mundo. De ahí la importancia de este evento y la gratitud como embajador de Colombia de estar aquí esta noche, la gratitud por toda la presencia de todos ustedes, y solo quiero decirles que esto apenas comienza. Muchísimas gracias. Buenas noches, gracias, damos por terminado este acto y que disfruten todos la lectura de La Vorágine en la bella edición de Editorial Drácena. Buenas noches.